El escalofriante secreto de Maratón, revelado el maldito destino que humilló al imperio persa. La noche se cerraba sobre el barrio, y las luces parpadeantes de la pequeña tienda de abarrotes de Javier apenas lograban ahogar las sombras que se deslazaban por las calles. Con solo 23 años, su vida transcurría arrastrándose entre estantes llenos de víveres y el monótono sonido de la radio, que apenas lograba ocultar los murmullos de descontento que surgían de su madre enferma en casa. Desde la partida de su padre hacia los Estados Unidos, el peso de su familia recaía sobre sus hombros, y la soledad se había convertido en su única compañía. Pero esa rutina estaba a punto de ser arrancada de su vida. Una mañana brumosa, un primo lejano llegó de aquel país del que su padre había soñado. Con una mirada inquietante y secreta, el primo comenzó a preguntar por la historia familiar. ¿Sabías que hay un oscuro secreto en nuestra línea de sangre relacionado con la carrera de Maratón? Preguntó Javier. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin saber por qué, un profundo miedo lo acorraló, como si aquel primo trajera consigo una tormenta apenas salida de las leyendas familiares. Un murmullo le decía que algo más que simple curiosidad lo había traído de vuelta. Al principio, no hizo caso. Pensó que eran solo historias de familia, cuentos contados en noches de estrés y tristeza, pero tuvo que adaptarse poco a poco a la tensión en el ambiente. Los rostros de sus vecinos se tornaron en máscaras ocultas, y las risas que antes sonaban como música a su alrededor se transformaron en ecos de susurros tenebrosos. Las sombras empezaron a cobrar vida. Cualquier ruido en la noche era un recordatorio escalofriante de que algo terrible acechaba. ¿Sería posible que en su propio hogar existiera un secreto que jamás debió ser revelado? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los rumores arremetieron como un viento helado a una maldición, dicen, que castiga a quienes se atreven a desenterrar el pasado. Javier, arrogante ante las creencias de su barrio, decidió investigar, pero a medida que hurgaba en la verdad, la atmósfera se tornaba más espesa. Los murmullos se convertían en gritos apagados, y las miradas de apoyo se transformaron en inquietantes espinas en su piel. La policía, que en lugar de ser su salvación, lo empujó a un rincón oscuro, renuente a ayudar, como si fueran cómplices de aquello que acechaba en las sombras. Cuando regresó a casa una noche y se encontró con que su madre había desaparecido, el horror lo envolvió. La desesperación se apoderó de su cuerpo. El primo, lejos de mostrar compasión, reveló que su familia guardaba un secreto oscuro, que había sido un tributo a seres malignos que merodeaban entre ellos. Citando a la carrera de Maratón como un símbolo de su legado, el primo sonrió. Pero su mirada no contenía el amor fraternal que Javier anhelaba. Era un truco, un juego de maldad. Mientras se sumergía en las calles, Javier sintió que el verdadero terror no era lo que acechaba fuera de su hogar, sino que se escondía entre las sonrisas heladas de aquellos que conocía. La noche se niega a disiparse, y con cada paso que daba, la pregunta persistente resonaba en su mente. ¿Podría salvar a su madre y romper con la maldición que los perseguía? ¿O estaba destinado a convertirse en parte del horror? Entonces, una sombra se detuvo justo detrás de él, y la fría voz resonó como un eco resurgente de una historia que jamás debería haberse contado. Javier sintió una presión en el aire, como si el mundo a su alrededor hubiese contenido la respiración. La sombra que lo siguió pertenecía a una figura familiar, pero su rostro estaba distorsionado por la penumbra. Era su primo, con una sonrisa torcida, como si disfrutara de ver a Javier caer en su propia desesperación. No deberías haber investigado tanto, susurró, acercándose peligrosamente, mientras el terror invadía cada célula de su ser. La voz del primo resonó en su mente como un tambor lejano, retumbando en su pecho. Tu madre nunca estuvo perdida, Javier. Ella es parte de esto, como tú lo serás. Javier tembló. Su corazón latía desbocado,
y sintió sus manos heladas como el acero. Las advertencias del pasado resonaban en su mente como un eco funesto. ¿Qué secretos había desenterrado que ahora lo mantenían al borde del abismo? La desesperación lo llevó a correr. Las calles estaban desiertas. Una neblina gris se arremolinaba a su alrededor, guay al silencio, opresivo y ensordecedor. Lo perseguía. Las luces de la tienda de abarrotes destellaron detrás de él. Javier pensó en refugiarse allí, en los estantes familiares que alguna vez le brindaron consuelo. Pero al acercarse, un grito desgarrador rompió el sólido muro de calma. Era la voz de su madre, resonando en el aire como una nota discordante. «No, no puede ser», murmuró, mientras se lanzaba hacia la fuente del sonido. Cada paso lo hacía sentir más cerca del horror que aniquilaba su esperanza. Al cruzar la puerta de la tienda, el ambiente era extraño, como si hubiera entrado en un lugar alternativo. El aire se volvió denso, y los estantes parecían moverse, llenos de sombras que se retorcían a su alrededor. De pronto, la luz parpadeó, y en ese instante, vio reflejada en un espejo a su madre, atrapada en una pesadilla. Sus ojos, sin brillo, miraban hacia Javier, clamando por ayuda, pero sus labios no se movían. «Mamá», gritó, pero su voz no era más que un susurro. El primo apareció a su lado, ahora con una actitud amenazante. «Estás en un juego del que no puedes escapar. La carrera de maratón no es solo historia, es una maldición que le verá a aquellos que se atrevan a romper el silencio familiar». Rió entre dientes, mientras el entorno se tornaba en un festival de luces y sombras grotescas. Los rostros de sus vecinos aparecieron, como si hubieran sido convocados por un ritual oscuro. Las risas burlonas resonaban a lo lejos, y el sufrimiento se sentía como una corriente eléctrica en el aire. Javier sintió que la desesperación lo consumía. Con cada segundo que pasaba, su mente trataba de buscar una salida, un camino que lo alejara de la espiral de locura que amenazaba con destruirlo todo. Recordó las historias que su madre le había contado sobre la carrera de maratón y las maldiciones que rodeaban a su familia. Todo parecía cobrar vida a su alrededor. Deberías haberlo pensado antes. «Ahora es demasiado tarde», murmuró su primo, acercándose al espejo donde su madre permanecía atrapada. Los ojos de ella se ampliaron, llenos de terror. Javier no podía permitir que su historia terminara así. Con una explosión de valentía, se lanzó hacia el espejo y lo atravesó. Todo se tornó negro. Despertó en un lugar desconocido. La tierra temblaba bajo sus pies, un denso manto de niebla lo rodeaba, y figuras oscuras emergían de la sombra. Susurros resonaban a su alrededor, llamándolo por su nombre. La atmósfera palpitaba con energía. Él sabía que estaba en el centro de la maldición familiar. Su madre, la verdad sobre la carrera y su primo, lo seguían en cada rincón, gritando que la batalla apenas comenzaba. Con un grito que retumbaba en la inmensidad, la pregunta quedó suspendida en el aire helado. ¿Hasta dónde llegaría para salvar a su madre y romper la maldición? Fue entonces que una voz profunda y antigua emergió de la niebla, desafiando su existencia y revelando un destino aterrador que jamás imaginó. Javier respiró hondo, intentando centrar sus pensamientos. La voz que emergió de la niebla parecía rozarle la piel, como un aliento helado que le estremecía la carne. «Tu madre, la carrera y la sombra de tu sangre. Todo está interconectado», resonó la voz, pesada y ancestral. Cada palabra era un martillo en su frente. Cada sí lava un recordatorio del peligro que lo rodeaba. La niebla comenzó a disiparse un poco, revelando figuras espectrales que danzaban en círculos. Eran rostros conocidos y otros extraños, todos con miradas vacías, atrapados en un eterno ciclo de sufrimiento. Javier sintió que el terror le oprimía el pecho, y quiso retroceder, pero la energía invisible de este lugar lo mantenía en su sitio. «¿Qué quieres de mí?», gritó, sintiendo que su voz se perdía en el aire espeso. No había respuesta inmediata. Un silencio ensordecedor lo envolvió, y de repente, un murmullo colectivo surgió de las sombras. Las figuras comenzaron a moverse hacia él, pero no con violencia, sino como si buscaran consuelo. «Rompe el ciclo, Javier, tú eres la clave», susurraban al unísono. Se le erizó la piel, y pensó en las historias que escuchó de pequeño, batallas perdidas,
promesas incumplidas y un legado oscuro. La carrera de maratón no era solo un evento, era un ritual que castigaba a su familia generación tras generación. ¿Cómo podía él ser la solución? Solo era un joven perdido en su propia angustia. La niebla pareció cobrar vida, envolviéndolo, y Javier recordó el espejo y su madre atrapada en su interior. La imagen de su rostro, contorsionado en agonía, imploraba por su liberación. Se aferró a esos ojos, y en un destello, vio visiones de su madre corriendo, entre el miedo y la desesperación, persiguiendo una sombra que siempre se escapaba. Si estos son los pasos que mi madre siguió, ¿debo hacer lo mismo? Reflexionó, mientras los murmullos se intensificaban, como si el ambiente estuviera escuchando su dilema. Sí, corre, pero no caigas en la trampa de tus ancestros, añadió la misteriosa voz, dejándole claro que debía mantenerse alerta. Con cada instante que pasaba, sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Sabía que necesitaba romper el ciclo. Pero, ¿cómo? La niebla empezó a cambiar. La oscuridad, a transformarse en un sendero iluminado tenuemente por un resplandor que surgía de un punto distante. Adelante, la voz lo empujó. El camino hacia la verdad comienza con el primer paso. Javier, con el corazón latiendo desbocado, comenzó a correr. La niebla lo envolvía, pero a cada zancada se sentía más ligero, como si estuviera dejando atrás el peso de su familia y su legado maldito. A medida que avanzaba, las figuras comenzaron a disolverse tras él, como ecos de un pasado que se desvanecía. De repente, la luz brilló con más intensidad, y se sintió atraído hacia un altar antiguo, desgastado por el tiempo. En el centro, un objeto resplandecía en una medalla de la carrera, marcada con un símbolo que parecía vibrar con energía. Es hora de elegir. ¿Seguirás el camino de tu sangre, o forjarás uno nuevo? Resonó la voz, con un eco profundo y distante. Con el frío en su pecho y el sudor en su frente, se enfrentó a la medalla. Estaba en sus manos. ¿Qué significaba eso? Showdown, con su destino inminente. ¿Qué pasaría si la tomaba? La niebla purulenta retrocedió un poco más, revelando un mar de sombras que lo observaban, expectantes. Una última vez, giró la cabeza, buscando la figura de su madre entre la bruma. «Mamá, estoy aquí», gritó, justo cuando la luz de la medalla comenzó a atravesar la oscuridad. El murmullo se intensificó, y antes de que pudiera decidir, el suelo bajo sus pies tembló con fuerza. Un rugido lo invadió, y la voz resonó más fuerte. «Elige, Javier, el destino se aproxima». Su corazón latió con una mezcla de valentía y terror. ¿Tomará la decisión que determine no solo el futuro de su madre, sino el suyo propio? El aire se volvió espeso, y con un último latido, su mente quedó en blanco, mientras se lanzaba hacia el resplandor. Una grieta se abrió en la tierra. Comenzaba el verdadero desafío. Y, si su elección significaba abrir la puerta al horror más profundo, la oscuridad se cerró tras él, y el secreto de la carrera de maratón clamaba por ser revelado. Las sombras se agitaron a su alrededor, mientras Javier caía en la grieta, su cuerpo endiablado por la adrenalina. El descenso fue abrupto y descontrolado, como si un abismo se abriese bajo sus pies, llevándolo a un lugar desconcertante y oscuro. Cuando finalmente aterrizó, se encontró en un pasillo largo y estrecho. Las paredes adornadas con frescos desvanecidos, que parecían contar la historia de su familia en persistencia, traición y, sobre todo, dolor. Los ecos de sus pasos resonaban con un efecto sobrenatural, como si el suelo mismo recordara cada paso que había dado su linaje. Tenía la sensación de que miles de ojos invisibles lo observaban, cada uno perteneciente a aquellos atrapados por el mismo destino. Al fondo del pasillo, una luz titilante le llamaba. Sin pensarlo, comenzó a avanzar hacia ella. Al acercarse, notó que la luz emanaba de un gran espejo. Sin embargo, no era un espejo común. Más bien, parecía ser un portal a otras realidades. En su riflayo, pudo ver visiones de su madre, corriendo, gritando, su rostro lleno de terror. «Javier, no caigas en eso». Su voz resonó fuerte y clara, pero al mismo tiempo distante, como un eco perdido en el tiempo. «¿Qué es este lugar? ¿Qué sucede aquí?», murmuró Javier, atrapado entre la necesidad de regresar y la urgencia de avanzar.
Las imágenes en el espejo comenzaron a distorsionarse. De repente, vio a su madre, no solo corriendo, sino enfrentando a una figura nebulosa que parecía ser un reflejo distorsionado de Javier. La figura se movía, tentándolo, instándolo, a sumergirse en la oscuridad del espejo. No te dejes engañar. Es un engaño, gritó su madre. Pero algo dentro de él resonaba con la figura, una parte oscura que anhelaba liberarse. Santiago, su amigo de la infancia, apareció en el espejo, su rostro pálido y angustiado. Ayúdame, Javier. Tú puedes, clamó, mientras el resto de su familia se desvanecía tras él, atrapados entre múltiples realidades. ¿Ayudarte a qué? ¿A ser parte de este ciclo?, pensó Javier, aterrorizado. Su corazón latía con fuerza. Era el mismo patrón de su sangre fluyendo, una mezcla de lealtad y horror, por enamorarse de la oscuridad que atraía a los suyos. Luchando contra la seducción del espejo, dio un paso atrás, sintiendo el frío de la realidad apretando su pecho. Pero algo, en el aire, cambió. Las sombras comenzaban a arrastrarse hacia él, emitiendo susurros hirientes, como lamentos olvidados. ¿Por qué lo niegas? Es tu destino. No hay salida, decían. Maldito por sus antepasados, Javier sintió una oleada de desesperación. Su propia voz reverberaba en su mente, recordándole la elección que debía hacer. ¿Realmente necesito romper el ciclo?, pensó, mientras el espejo vacilaba entre sus recuerdos, mostrando al final la medalla que aún sostenía en su mano. Si la tomo, ¿podría transformar esto? De repente, sintió como si el tiempo se detuviera. El espelho giró, y las visiones comenzaron a converger en un solo punto, en una carrera, en la que él parecía ser el protagonista. La niebla se había disuelto, y Javier se vio a sí mismo corriendo, con la misma energía que empujaba a su madre hacia lo desconocido. Pero algo más céfiro flotaba en el aire, una sombra oscura detrás de él, lista para atraparlo en su abrazo mortal. Javier, la voz de su madre, resonó nuevamente, pero esta vez, al borde del grito, una mezcla de amor y terror, un clamor para que se detuviera. Pero la figura en el espejo hizo una última aparición. Si no corres, ella caerá. La carrera apenas comienza. Sintió que el tiempo se dilataba. 1, 2, 3 latidos. Tomaría la medalla y desataría el horror, o dejaría que la sombra de su familia lo consumiera. Justo cuando iba a decidir, una grieta en el espejo se expandió, revelando un rostro familiar que lo miraba. ¡No! ¡No caigas en la oscuridad!, volvió a gritar su madre. Con su corazón dividido, Javier vaciló un instante más, atrapado entre dos mundos, pululando entre el eco de sus ancestros y la luz de su propia elección. Y en la penumbra, la sombra se abalanzó sobre él, dejando su espíritu suspendido en una paradoja aterradora. ¿Qué sucedería si Javier no elegía? La grieta en el espejo pulsaba de miedo, y la voz colectiva de sus ancestros clamaba por su elección. Todo estaba descendiendo hacia un nuevo abismo. ¿Quién se liberaría esta vez? La sombra lo envolvió con su aliento helado, y Javier sintió una punzada en el corazón. Quiso gritar, pero el sonido se quedó atascado en su garganta. En ese instante, la grieta del espejo se amplió, mostrando un remolino de imágenes corrosivas, ecos de sus ancestros consumidos por el miedo. La figura oscura, su reflejo imperfecto, se movió con una gracia aterradora y sonrisas burlonas que dejaban al descubierto sus intenciones. «Tú eres la clave», decía la sombra, acercándose con pasos sutiles. «Solo tú puedes romper el ciclo o perpetuarlo». Era una voz que sonaba a la vez familiar y desconocida, una mezcla de miedo y deseo que resonaba en cada rincón de su ser. Javier se sintió como un roble contra el viento firme, pero a punto de quebrarse. Recordó las historias que su madre le había contado sobre el legado familiar, sobre cómo cada generación había enfrentado circunstancias similares, atrapados en la telaraña de un destino oscuro. «Es tu elección, Javier. Solo tú puedes decidir», murmuró nuevamente su madre, resonando a través del espejo, como un faro perdido en la tormenta. Entonces, finalmente, la medalla en su mano pareció vibrar. Era un objeto sencillo, un círculo de metal desgastado por el tiempo,
pero en este momento pesaba como un plomo, a medida que lo sostenía con más firmeza. Una imagen se dibujó en su mente, la última vez que había visto a su madre sosteniendo la misma medalla, un brillo de esperanza en sus ojos. Con un grito ahogado, Javier rompió el contacto visual con el espejo y se dio la vuelta, decidido a cambiar su destino. Pero antes de que pudiera dar un paso, la sombra se abalanzó sobre él, haciéndose un hueco en su corazón. Un frío indescriptible lo recorrió y lo hizo tambalear. La luz del pasillo comenzó a disminuir, y cualquier atisbo de esperanza se desvaneció. No escaparás tan fácilmente, susurró la figura oscura, y la risa burlona reverberó en las paredes, una cacofonía de voces que clamaban desde la eternidad. La desesperación lo llevó a quedar paralizado. La atmósfera se volvió densa, como si el mismo aire luchara por salir de sus pulmones. A su lado, el espejo comenzó a distorsionarse más allá de lo imaginable. Los rostros de sus ancestros, de aquellos que habían enfrentado un destino similar, comenzaron a surgir, unos con expresiones de horror, otros con resignación. Incontables ojos miraban a Javier, expresando lo que el silencio de su historia nunca pudo revelarle: el sacrificio y dolor asumidos por el mantenimiento de un legado que no había elegido. Y así, la elección que había intentado evitar se convirtió en su única salida. Elech, volvieron a gritar sus ancestros, voces sonando como un tambor en su cerebro. Elige antes de que sea demasiado tarde. Javier sintió que la presión en su pecho aumentaba, y la sombra estaba cada vez más cerca, respirando su ansiedad y miedo. Esa sensación familiar de estar siendo observado se intensificó, y un sudor frío comenzó a recorrer su frente. ¿Qué es lo que debo hacer?, pensó, preguntándose si había alguna asombrosa verdad que pudiera liberar su espíritu. La medalla brilló tenuemente en su mano, como si intentara guiarlo. ¿Podría ser que el poder estaba dentro de él, y no en la elección que le presentaban las sombras? Su mente se llenó de imágenes de su madre, de sus risas en tiempos felices. La desesperación lo había llevado a un cruce. El dolor es parte del camino, pero no tiene que ser el final, resonó en su interior. En un acto impulsivo, cerró los ojos con fuerza y alzó la medalla hacia el espejo, su corazón golpeando en sus oídos. Al abrir los ojos, esperó ver su reflejo, pero lo que encontró fue una neblina oscura que se deslizaba entre los rostros, una tormenta de rostros familiares clamando: «Eso no es lo que eres. No dejes que el espejo te defina», murmuró su madre en el eco de su mente. En un destello de lucidez, se dio cuenta de que debía enfrentar sus miedos, no ceder. La sombra tenía que ser confrontada y no apaciguada. Con un grito que contenía toda la rabia y el amor que había acumulado, desató el poder de la medalla, y, por un instante, el mundo alrededor se paralizó. Una luz intensa emanó de la medalla, iluminando el pasillo por un breve momento, haciendo a la sombra retroceder en horror. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría el valor superar generaciones de dolor? Mientras la luz titilaba y la sombra empezaba a desvanecerse, Javier sintió que el piso temblaba bajo sus pies. ¿Era este el comienzo de una lucha definitiva? ¿O simplemente un juego en el que continuaría atrapado? Y entonces, en un parpadeo, todo se oscureció de nuevo, dejando solo las últimas palabras de su madre resonando a través del abismo: «El tiempo se agota. Deberás enfrentarlo». ¿Lograría Javier revertir el destino de su familia, o estaría destinado a perderse en la oscuridad, como tantos antes que él? Javier respiró hondo, asustado ante la oscuridad que lo envolvía nuevamente. Sentía la presión del aire, como si cada respiración fuera un recordatorio de los rostros agoniantes que acababa de ver. La sombra se había retirado momentáneamente, pero eso no significaba que se hubiera ido para siempre. Un escalofrío lo recorrió, como si el frío de la presencia maliciosa aún anidara en su corazón. De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo vacío. Eran pasos pesados, como si algo o alguien se acercara hacia él. «No puedes esconderte», susurraron las voces de sus ancestros, reverberando en su mente. Javier miró frenéticamente a su alrededor, buscando algún lugar donde refugiarse. No había salida. El pasillo se extendía interminable, como un laberinto sin fin.
El murmullo de la sombra volvió a hacerse presente, serpenteando a través del silencio. ¿Has sentido el peso de tu historia, Javier? No puedes escapar de lo que eres, no puedes escapar de mí. Su voz, profunda y seca, fluyó en el aire casi tangible. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su esperanza. Se dio cuenta de que el espejo, ese artefacto del que había tratado de escapar, era su única posibilidad, aun con el riesgo que implicaba. Con cierta reticencia, Javier dio un paso hacia el espejo, que aún vibraba con la energía de su medalla. Tu destino es ser el siguiente, aulló la sombra, y Javier sintió que las fuerzas del pasado lo arrastraban. Se quedó parado entre el terror y la determinación, sin saber si su intento valdría la pena. Recorrió el camino hacia el espejo, sintiendo el temblor de las tablas de madera bajo sus pies. Las imágenes comenzaron a agolparse de nuevo, rostros que no podía ignorar. Desesperación encapsulada en sus miradas vacías, rompe el ciclo. Resonó su madre en su mente. Pero, ¿cómo? ¿Era suficiente enfrentarse a una sombra? ¿Y si al hacerlo se convertía en parte de su legado? ¿En una presa más? ¿En el eterno ciclo de sufrimiento? Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como una campana que anunciaba un final inminente. Al menos podría intentarlo, pensó, aferrándose a la medalla, mientras su voluntad se fortalecía. Con cada paso, el brillo de la medalla aumentaba, creando una luz tenue que uno tendría que resistir para no desaparecer. De pronto, el suelo tembló violentamente, y Javier cayó de rodillas, la medalla resbalando de su mano y rodando lejos de él. ¡No!, gritó, viendo cómo la luz se desvanecía. La sombra se acercó, tomando forma y densidad. Con un grito desgarrador se acercó, tratando de atrapar a Javier, envolviéndolo en sus garras heladas. Un fuerte eco resonó en su mente: lo creas o no, este es tu final. Javier luchó con todas sus fuerzas, intentando alcanzar la medalla que yacía en el suelo. La sombra lo mantenía en su lugar, y su cuerpo parecía ser de plomo, incapaz de avanzar. Los rostros en el espejo gritaron de nuevo, y en un instante de pura desesperación, rememoró cada sacrificio hecho, cada lágrima derramada. Era un momento crucial. Con un último esfuerzo, Javier se lanzó hacia adelante, su mano extendiéndose, buscando la medalla. Los dedos alcanzaron el metal frío, y en ese instante, una explosión de luz lo envolvió. La sombra, aturdida y furiosa, gritó, pero su voz se volvió un eco distante. Sin embargo, en el caos de luz, un giro inesperado tomó forma. La luz no solo iluminó, también desterró al miedo, y desató un nuevo secreto que Javier jamás había imaginado. En sus manos tenía el poder, pero había un alto precio que pagar. La sombra comenzó a desvanecerse, pero no sin dejar una advertencia. No te confíes, esto no ha terminado. Solo hemos comenzado a jugar. La realidad se desdibujó, y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, Javier se encontró no en el pasillo, sino en un vasto campo de oscuridad. Luchando por reorientarse, un nuevo terror se desató, al ver que estaba rodeado de figuras del pasado, viviendo lo que sus ancestros habían experimentado. Ahora eres parte de esto, dijeron a la vez, y la risa siniestra resonó a su alrededor. En ese momento, Javier se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Podría realmente reescribir su destino, o sería solo otro peón en un juego donde las reglas ya estaban establecidas? Las sombras se acercaron, y la batalla por su alma estaba por desatarse. La negrura lo envolvía, y el frío lo atravesaba como un cuchillo. Javier sintió como las figuras del pasado se acercaban, sus rostros marcados por el dolor y el sufrimiento. Eran seres que habían vivido en la penumbra de la historia, atrapados en ciclos de agonía. Despierta, gritaban, aunque sus voces se deshacían en ecos vacíos. Los rostros comenzaron a cobrar vida, cada uno relatando su historia de terror y desesperación, haciendo eco de un destino miserable marcado por la sombra. Javier, temblando, se dio cuenta de que esas vidas estaban enlazadas a la suya, que cada parábola de sufrimiento era un hilo que tejía su propia existencia. Nosotros sabemos lo que significa estar atrapado, murmuró una anciana con ojos vacíos que parecían perforar su alma. ¿Qué quieren
¿De mí?, preguntó Javier, la voz temblando. Algunas figuras se agacharon, sus miradas cargadas de tristeza. No dejes que te consuma, dijo un hombre robusto, la desesperación tintada en su tono. Debes luchar, romper el ciclo, antes de que sea demasiado tarde. Pero la sombra le susurraba al oído, cada palabra goteando veneno. No puedes escapar, tu destino ya está sellado. Eres parte de esta historia. Y yo soy el guardián. Las figuras de su pasado retrocedieron, dejando a Javier solo, en medio de un campo, en constante cambio. Las siluetas se transformaron en un mar turbulento de sombras, danzando a su alrededor, amenazando con tragárselo. Su corazón retumbaba en su pecho, un tambor de guerra, ante el inminente peligro. A medida que intentaba encontrar su camino entre las sombras y susurros, la medalla comenzó a brillar de nuevo en su bolsillo. Un pulso cálido emanaba de ella, pero Javier sabía que algo no estaba bien. La luz hacía que las sombras temblaran, pero el brillo no parecía suficiente para mantenerlas a raya. Javier, lo llamaron en coro las figuras, entrelazándose en la vorágine de oscuridad. No te conviertas en lo que temes. Usa el poder que has despertado, pero ten cuidado. Todo tiene un precio. Un escalofrío recorría su columna, y la presión del aire lo aplastaba. Javier levantó la medalla, sintiendo la energía vibrante que fluía por todo su ser. Detrás de él, la sombra creció, volviéndose una masa oscura y violenta. Un terror incontrolable le empujó hacia adelante. ¿Podría enfrentarse a ello? ¿O se convertiría en otro rostro más en la historia de dolor y desesperación? «Basta», gritó, alzando la medalla hacia la sombra. «No seré parte de ti. Soy yo quien controla mi destino». La luz estalló brillando intensamente, empujando las sombras a un costado momentáneamente. Los rostros del pasado sonrieron por un breve instante, pero las risas se convirtieron rápidamente en gritos nuevamente, ahogándose en la risa de la sombra. La oscuridad se agachó y se abalanzó sobre él. ¿Acaso te crees especial? Todos han intentado lo mismo. El aire se llenó de ecos de voces que una vez fueron poderosas, ahora atrapadas en la desesperanza. Javier sintió el poder de la medalla desbordarse, pero estaba en juego algo más grande en su voluntad. Podía enfrentarse no solo a la sombra, sino a los propios miedos que había heredado. Con su corazón golpeando como un tambor, tomó una decisión. No podría cambiar lo que había pasado, pero sí lo que vendría. Con un grito emergent, lanzó la medalla hacia la sombra. «No seré tu marioneta». La luz se expandió como un sol, comenzando a disipar las sombras en una explosión de claridad. Las figuras del pasado comenzaron a desvanecerse, pero algo más tomó forma a su lado. Un portal negro se abrió, vaporizando la realidad, como si el universo mismo girara a su alrededor. «Javier, no te aferres a la luz», resonó la voz de sus ancestros. «El verdadero poder está más allá del miedo». Y en ese instante, las fuerzas lo absorbieron, llevándolo a un lugar donde las sombras y la luz bailaban en un equilibrio peligroso. Mientras desaparecía, las risas se convirtieron en gritos agonizantes. El eco de una pregunta perenne resonó en su mente. ¿Qué haría ahora, aliviado del pasado, o se adentraría aún más en las profundidades del horror? Una nueva lucha se avecinaba, y el destino apenas comenzaba su frágil danza. Javier emergió de inmediato en un lugar distinto, sin aliento, como si hubiese sido golpeado por una ola inmensa de incertidumbre. La luz del portal había desaparecido, dejándolo en una dimensión nebulosa, donde ocurrieron las sombras, pero no eran las mismas. Ahora, estaba rodeado de una bruma densa que parecía tener vida propia, serpenteando a su alrededor con los ecos del sufrimiento que había dejado atrás. Podía sentir que el miedo corría por sus venas, ambanino, amargo. La bruma susurraba su nombre, como si cada sílaba fuese un lamento. «Javier en Javier», repetía, formando una sinfonía aterradora que reverberaba en su mente. ¿Era el eco de las sombras que había enfrentado, o había algo aún más oscuro, acechando entre la neblina? Con cada paso que daba, el suelo parecía ceder bajo sus pies, como si la tierra intentara dejarlo caer. Se concentró en la medalla todavía caliente en su bolsillo. Su luz, ahora apagada y opaca. «Debo encontrar la salida», pensó, mientras sus pies se sumergían en una oscuridad
cada vez más profunda, como si intentara atraparlo y retenerlo para siempre. Mientras avanzaba, vislumbró figuras en la neblina. No eran las figuras del pasado, sino sombras distintas, vagamente familiares, pero aún ajenas, formas que tomaban vida en la penumbra, con ojos brillantes que carcomían cualquier vestigio de esperanza en su interior. «Bienvenido de nuevo», murmulló una de ellas. La voz resonaba con un tono de burla que helaba la sangre. «¿Quién eres?», preguntó Javier, con una mezcla de desafío y terror. Justo cuando la figura dio un paso adelante, la sombra se disipó, revelando un rostro que conocía demasiado bien. Era él mismo, pero distorsionado, marcado por el dolor, arrugado por la desesperación. «Soy lo que podrías haber sido», dijo con una voz que sonaba como relojes rotos. «Soy el resultado de cada elección que no hiciste. Cuando te dejaste arrastrar por el miedo, yo emergí». Los ojos de Javier se abrieron, su corazón palpitando mientras un escalofrío lo envolvía. Entendió que esas sombras eran las versiones despreciadas de sí mismo, los fragmentos que habían sido cortados de su ser por la desesperación y la negación. «No dejaré que me domines», gritó, su voz resonando con determinación, a pesar del terror que le carcomía. Sin embargo, los ecos de esa determinación parecían ahogarse en el bullicio de la neblina. Las sombras a su alrededor se rieron, un sonido cruel que reverberó en su ser. «¿Cómo puedes luchar contra lo que eres? Detrás de cada elección hay una sombra alimentándose de tu miedo». De repente, todo se sintió más real. Sentía la desesperación de las vidas que habían sido devoradas, la presión de lo que parecía ser el peso de su propia historia. En una fracción de segundo, la verdad golpeó su mente. No solo estaba luchando con una sombra externa, sino con su propia oscuridad interior. «No estoy solo en esto», murmuró. Comenzó a dar un paso hacia la parte más oscura de su ser. En su mente, recordó las voces de sus ancestros, resonando con advertencias y alientos. «El verdadero poder está más allá del miedo». Javier cerró los ojos, dejando que el frío penetrante le atravesara, intentando conectarse con su esencia. La medalla, aunque apagada, comenzó a calentar de nuevo en su bolsillo. ¿Podría ese poder ser capaz de revertir lo que había abandonado? Pero en ese segundo de reflexión, la sombra se abalanzó sobre él, su risa resonando como un trueno. «Prepárate para perder todo lo que creías. Esta es tu última lección», dijo la figura distorsionada de él mismo, avanzando. El aire se tornó denso, y Javier comprendió que no solo estaba luchando por su vida, sino por su identidad misma. La neblina se tornó espesa, y las sombras comenzaron a reunirse, formando una marea que se precipitaba hacia él. Javier sintió el pánico adueñarse de su ser, pero también una chispa de esperanza. ¿Podría enfrentar tanto al monstruo ante él como a su propia sombra? Todo el peso de su vida, sus elecciones, lo llevaba a este momento. Con un grito de desafío, levantó los brazos, buscando captar la energía que había sentido antes. «No me tragarás», pronunció, mientras la medalla brillaba de nuevo en su interior, ahora con una fuerza que desafiaría la oscuridad. De repente, una oleada de luz surgió de él, chocando contra la sombra, y la neblina comenzó a desvanecerse. Pero en medio del resplandor, Javier sintió un denso sudor caer por su frente. Cada vez necesitaba más fuerza, más voluntad. ¿Sería suficiente para enfrentar a su propio reflejo? En un instante, la luz titubeó, y todo se volvió confuso. «¿Estás seguro de lo que deseas?». La voz resonó, un eco aterrador. Un oscuro dilema se presentaba ante él, y el verdadero terror estaba a punto de ser revelado. Sin embargo, mientras la claridad luchaba contra la oscuridad, la pregunta quedó colgando en el aire: ¿podría realmente enfrentar su propio destino, o sucumbiría a sus demonios? Javier sintió que el poder de la luz comenzaba a desvanecerse a su alrededor, como un hilo de vida que se deslizaba entre sus dedos. Las sombras, ansiosas, se precipitaron hacia él, alimentándose del momento de duda que había dejado escapar. Su propia imagen distorsionada sonrió cruelmente, una mueca de satisfacción en su rostro en ruinas. «¿Ves? No puedes escapar de ti mismo», susurró, mientras el aire se tornaba cada vez más pesado. Las risas de la sombra se convirtieron en un clamor ensordecedor,
un coro de burlas y lamentos que parecieron devorar el poco coraje que le quedaba. En ese instante de confusión, Javier sintió que el abismo lo llamaba. «No», gritó de nuevo, buscando aferrarse a la luz de la medalla. La calidez seguía en su bolsillo, brillando tenuemente como un faro en medio de la penumbra. Sin pensar, llevó la medalla a su pecho, esperando que su conexión con el pasado pudiera otorgarle el valor necesario. Las sombras se detuvieron un momento, como si estuvieran esperando su decisión. Sentía la vibración en su pecho, una energía pulsante que parecía llevar consigo los ecos de sus antepasados, sus miedos y sus luchas. Sin embargo, la figura que representaba a su otro yo se inclinó hacia adelante, acercándose, con los ojos destellando una mezcla de ira y burla. «¿Acaso eso crees que te salvará?». La voz resonó como un eco cavernoso, llenando el espacio con una desesperanza palpable. «La luz no puede existir sin la oscuridad. No puedes huir de lo que eres». Javier recordaba las historias que su abuela le había contado sobre el valor que reside en enfrentar la adversidad. Pero ahora esa lección parecía un eco distante. Lo único que tenía era su propio corazón latiendo con fuerza y las sombras acechando como un oscuro ejército sediento de su alma. «Soy más que mis miedos», gritó, el sonido de su voz rompiendo el ruido de la desesperación. Pero, al hacerlo, sus palabras resonaron en la bruma y parecieron ser devoradas. Las figuras danzantes se acercaron, fusionándose en un torbellino voraz que amenazaba con absorberlo todo. Entonces, en un último intento, Javier cerró los ojos y se concentró en las memorias de la luz. Visualizó a su familia, sus risas, las historias que llenaron su infancia. Un torrente de energía brotó de su interior, caliente y visceral. Con un nuevo grito de desesperación, alzó la medalla una vez más. «No me dejaré consumir». La luz de la medalla explotó en un fulgor brillante, iluminando la bruma que lo rodeaba. El aire se llenó de un susurro leve, casi como si sus antepasados lo apoyaran desde el más allá. En ese instante, la confusión se disipó, y la neblina comenzó a retroceder lentamente, como si el mismo terror estuviese siendo repelido. Pero la sombra de su yo distorsionado no iba a rendirse tan fácilmente. La figura se retorcía, a aumentar su tamaño, convirtiéndose en una masa oscura que amenazaba con tragárselo todo. Para Javier, el tiempo se detuvo. Cada latido de su corazón sonaba como un tambor de guerra, resonando en el fondo de su ser. «Basta», dijo, su voz ahora firme, determinada. «He vivido mi vida con miedo, pero no más. Esta batalla no es solo mía, es por todos los que no pudieron». Mientras la luz crecía, Javier sintió la conexión con sus antepasados consolidarse, como un aguijón que atravesaba la oscuridad. La sombra se encogió por un breve instante, antes de generar un grito ensordecedor que sacudió la tierra misma. Entonces, todo quedó en silencio. La luz se desvaneció de manera abrupta, y la bruma se disipó, dejando a Javier en un espacio vacío, oscuro, pero tranquilo. Agitado, se quedó en pie, sin saber si había triunfado o fracasado. La verdad comenzó a formarse en su mente, una pregunta que se cernía sobre él como una nube oscura. ¿Qué pasará si no regresas a casa? ¿La lucha ha terminado? Fue entonces cuando sintió el frío de la neblina volver a rodearlo, un nuevo sentido de pánico llenando su corazón. Mirando hacia el horizonte, Javier supo que la batalla había tomado una nueva forma. La luz, aunque débil, había abierto una nueva puerta. Pero, ¿dónde lo llevaría? ¿Y qué otras sombras lo esperarían en el camino? Con la medalla aún caliente contra su pecho, Javier avanzó hacia el vacío, sin saber qué criaturas antiguas y secretos oscuros podrían acechar en esa nueva dimensión, por lo que, en su mente, resonó un nuevo llamado. ¿Qué precio pagarás para volver? La pregunta lo perseguiría mientras se adentraba en lo desconocido, cada paso deslumbrante y aterrador al mismo tiempo. El silencio que envolvía a Javier era ensordecedor, como un hueco negro en su pecho. Había enfrentado su sombra, había vislumbrado el horror de su legado. Pero ahora, en este vacío, se preguntaba si realmente había logrado algo. La medalla seguía caliente en su mano, como un pulso firme de esperanza y dolor. Mientras avanzaba, podía sentir que el aire se llenaba de una resonancia profunda,
como si el mismo espacio estuviera vivo, observándolo. Cada paso era un eco de su determinación, y aunque el miedo lo acechaba, había un nuevo poder dentro de él. Ya no se sentía como una víctima, había despertado algo que le pertenecía. Al fondo de esa negrura, una luz tenue comenzó a emerger. Era pequeña al principio, pero crecía con cada paso, iluminando su camino, llenando el entorno con un resplandor dorado que desafiaba la penumbra. Javier sintió que su corazón se alineaba con la luz, un retumbo seguro que lo guiaba hacia adelante. Sin embargo, la sombra de su yo distorsionado no estaba lejos. ¿Realmente crees que podrás escapar de tu destino? Resonó su eco, magnificado. Fue un grito de desesperación, sí, pero también de desafío. Javier sintió que el frío lo envolvía nuevamente, como si la sombra quisiera devorar su recién encontrada fuerza. Soy más que este miedo y este legado, replicó Javier, su voz firme, repleta de resolución. He aprendido que puedo ser un faro en la oscuridad, no solo para mí, sino para aquellos que vienen detrás de mí. La luz se intensificó, creando una pequeña bonanza de energía que lo envolvió. Sintió un flujo de recuerdos, de historias de su madre y sus antepasados, de sacrificios y valentía. Con cada uno de esos recuerdos, la luz se sentía más clara, más fuerte y más intensa. Delante de él, la sombra cometió el mismo error que siempre. Se movía de forma amenazante, alzando su figura contra la luz. Pero cada movimiento era un grito desesperado de quien sabía que estaba perdiendo el control. Javier avanzó, no con miedo, sino con la certeza de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Al llegar a la fuente de la luz, se encontró con un espejo, igual al que había visto antes, pero diferente. Esta vez, reflejaba no solo su imagen, sino a su madre, sonriendo desde el otro lado. Donde hay amor, hay poder, Javier, susurró, y la figura de su madre parecía vibrar con cada palabra. ¿Qué debo hacer?, preguntó Javier, viendo cómo la sombra se acercaba, disolviéndose en la luz, pero a la vez resistiéndose, intentando alcanzar lo que siempre había querido, un control sobre su vida, sobre su ser. Rompe la cadena, le respondió la voz de su madre, añadiendo: tu valor es el faro para otros. El hilo que une nuestro pasado con un futuro mejor. Javier entendía lo que tenía que hacer. Era el momento de elegir, y su elección definiría no solo su camino, sino el destino de todos aquellos atrapados en su historia. Haciendo uso de toda su fuerza, elevó la medalla hacia el espejo. La luz que ahora emanaba de él era pura y luminosa, arrojando un destello que hizo temblar a la sombra. «Rompo la cadena», gritó Javier, sintiendo el poder de la medalla atravesándolo como un rayo de esperanza. La sombra comenzó a desvanecerse, gritando como un eco de la desesperación de generaciones, hasta que finalmente desapareció en un susurro. La luz brilló con más intensidad, y Javier, con el corazón en la mano, comprendió que había liberado no solo a su madre de la prisión de la sombra, sino a todas aquellas almas que habían sido encadenadas en este antiguo ciclo de sufrimiento. El eco de los gritos fue reemplazado por risas. Una explosión de energía los rodeó, y Javier se encontró por fin de regreso en la tienda de abarrotes, con la luz parpadeante. La radio seguía sonando, la misma melodía que había escuchado en su niñez, mientras las sombras del pasado se desvanecían de su mente. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa amplia, miró hacia la puerta. Su madre estaba allí, esperándolo, completamente sana, con esa mirada de orgullo que siempre había deseado ver. «Hiciste lo correcto, hijo mío», dijo, abrazándolo con fuerza. «Has roto la maldición». Las luces de la tienda parpadeaban como si celebraran su victoria. Las risas de sus vecinos sonaban a través de la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, no había miedo ni sombras a su alrededor. Eran solo Javier, su madre, y la promesa de un nuevo comienzo. Mientras se abrazaban, Javier sintió que todo lo que había enfrentado formaba parte de él, pero ya no como un peso, sino como la fuerza que lo impulsaría a seguir adelante. Por fin, había encontrado su camino, y no dejaría que el pasado lo definiera. Su historia sería diferente. Con el pecho lleno de esperanza, Javier sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba, no solo para él, sino para todos aquellos
que vendrían después. Ahora, si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. No esperes ni un segundo más para apoyarnos. Dale al botón de like ahora mismo, para que podamos seguir trayéndote historias exclusivas y emocionantes. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. También, compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es esencial, y solo los verdaderos fans lo entienden.